En Economía Verde vamos a conversar ahora con Víctor Fuentes. Él es economista jefe del Instituto Peruano de Economía del Perú, para analizar un poco el contexto de nuestra economía, el escenario, ¿no?, en el que nos encontramos frente a la situación coyuntural, y también porque hay una buena noticia, y es que nuestra economía creció en 1,68% en noviembre del 2022. Esta información ya la ha dado a conocer el INEI. Entonces saludamos al señor Fuentes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, de repente, para poder comprender en este contexto que nos encontramos y que tenemos esta buena noticia, ¿no?, de que nuestra economía creció en 1,68%, 68% hasta noviembre del 2022. Lo que está sucediendo recién lo vamos a conocer en marzo, de repente, febrero, marzo, pero en tanto, ayúdenos a comprender estos datos. ¿Qué reflejan? Sí, lo importante es, creo que hay que hacer algunas precisiones. El dato de crecimiento solamente es de noviembre, 1,7%. Ujú. Y si bien es un crecimiento positivo, claramente es bueno crecer, tener un crecimiento positivo, es importante también marcar la tendencia, es decir, cómo ha venido creciendo el Perú en los últimos meses, y en realidad ahí las noticias no son tan positivas. Hemos visto una fuerte desaceleración en el crecimiento del Producto Bruto Interno, del PBI, de la economía nacional, que ha pasado de crecer más o menos 3,5% durante el primer trimestre, durante el primer semestre del año. Durante los primeros 6 meses crecimos 3,5% en promedio, durante el tercer trimestre crecimos solamente 1,7%. Para el cuarto trimestre, los datos de octubre eran un poquito mejores, 2%. El dato de noviembre es de solo 1,7%, lo cual nos sigue indicando que la economía se está desacelerando. Es decir, seguimos creciendo, pero cada vez menos. Ujú. Ahora, estos datos están todavía a la espera del resultado del crecimiento de diciembre. Y en el crecimiento de diciembre, seguramente vamos a ver un impacto Fuerte. un poco más claro de las protestas sociales y el bloqueo de las carreteras. Claro, entonces ahí esto iría, bueno, recordamos al ministro de Economía y Finanzas cuando él daba estas estimaciones de que podríamos estar creciendo en 3%, ¿no? Era un poco la proyección que se tenía para el primer semestre de este 2023, pero como sabemos, la situación tomó un curso distinto, ¿no? La situación política social en nuestro país. Entonces, como usted bien señala, esto se podría estar entonces recién viendo a fines de febrero, marzo. El dato de el cierre de crecimiento de diciembre, por lo tanto ya tenemos la cifra de todo el 2022, se debería conocer el 15 de febrero. Ujú. Eh, Sin embargo, como te comentaba, nosotros esperamos que el crecimiento para el 2022, que nosotros lo teníamos proyectado más pegado al 2,8%, un poco más pesimistas que el Ministerio de Economía, probablemente Para el tengamos que ajustar 2023. esta cifra. No, estamos hablando ahorita del crecimiento 2022. Ah, ok. Las proyecciones para el crecimiento 2023 también podrían verse afectadas en los primeros meses del año debido a las protestas sociales y al cierre de carreteras. Sobre el 2022, el Ministerio de Economía anticipaba un crecimiento de 3%. Esa Sí, es la cifra que tres por mencionaba ciento, el, sí, el sí. ministro. Nosotros esperamos en realidad un crecimiento un poquito más bajo, más pegado a 2,8%, pero el dato del crecimiento de diciembre va a ser clave para ver finalmente en cuánto cierra el crecimiento del Perú el año pasado. Nosotros estimamos que debido a las protestas sociales probablemente este crecimiento sea un poco más pegado al 2,5%. Aún estamos esperando algunos datos adicionales, pero nuestras expectativas es de que la proyección total del 2022 se ajuste un poco, particularmente por el impacto económico que ha sufrido el país durante diciembre. ¿Y esto en qué se estaría sosteniendo, este crecimiento que usted estima de 2,5%, nuestro crecimiento del PBI? ¿En qué sectores? Eh, a ver, hay algunos sectores que han crecido más, de manera más importante, como por ejemplo construcción. Construcción ha sido uno de los principales sectores que creció durante el 2022, también seguido por comercio. Dentro de los sectores que más se han ajustado, claramente está el sector servicios, el sector manufactura. En el caso del sector servicios está bastante ligado también al consumo, ¿no? El consumo
de los hogares se ha visto afectado tanto porque ya no tiene el acceso a ingresos extraordinarios, como por ejemplo fondos AFP, fondos CTS, bonos del gobierno, y así como una inflación cada vez que hemos visto que llegó un pico en julio y desde entonces ha bajado, pero no tan rápido, y eso significa que hay una menor capacidad adquisitiva de los hogares. En el caso de la manufactura no primaria, si bien el crecimiento ha sido importante, hemos visto también que los sectores vinculados a la inversión privada también se han ido apagando, relacionados principalmente a una incertidumbre política bastante fuerte durante el 2022, ¿no? Claro. Eh, Mientras que el sector minero, que también es un sector clave para la producción, para el PBI nacional, nunca se había logrado recuperar desde los niveles prepandemia y con el inicio de las operaciones del proyecto Quellaveco, Moquegua, ¿no? Una mina muy Ujú. grande, de cobre principalmente, ya ha logrado revertir esa tendencia y ha tenido una contribución importante durante los últimos 3 meses del año. Agroexportación. La agroexportación también ha sido un factor clave. Eh, Durante el 2022, por ejemplo, eh, los niveles récord de agroexportaciones permitirían que una vez más tengamos más exportaciones del 2022 de manera histórica comparado contra otros años en el Perú, pero particularmente se puede destacar cómo los arándanos, por primera vez en la historia económica del Perú, sería el primer producto de reexportación, superando a otros productos con un poco más de historia, como por ejemplo las paltas y las uvas. Ujú. En estos Y otros productos, países también, ¿no? En realidad sí, nos hemos posicionado muy bien en poder exportar, ¿no? El arándano. exacto, en el caso de los arándanos, por ejemplo, vamos a producir más que Chile, vamos a exportar y producir mucho más que Chile, y vamos a empezar a entrar a ventanas de exportación a las que antes no accedíamos. Es decir, los agroexportadores de arándanos normalmente tenían un conjunto de meses en los que producían y exportaban. Ujú. Nos hemos vuelto tan buenos en los arándanos, tenemos tan buenas variedades, tenemos tan buenas condiciones de tierra y de clima, que los productores de arándanos están empezando a utilizar también otros meses durante el año. De manera que las agroexportaciones han venido aumentando, particularmente los arándanos, Ujú. y se proyecta que estén consolidándose durante los siguientes años. Muy bien, ahora cuando usted mencionaba lo del tema del sector minería e hidrocarburos que ha crecido en, bueno, 5,06%, ¿no? En noviembre pasado. Esto está vinculado básicamente a que al tema de los buenos números en lo que es el cobre, la vasta producción también que está teniendo nuestro país. Sí, principalmente tiene que ver con el efecto Quellaveco, ¿no? Hay que recordar que el proyecto Quellaveco es un proyecto muy, muy grande, son 5.500 millones de dólares que van a permitir incrementar la producción de cobre en el Perú en más o menos 15%. Entonces, en la medida en que tenemos una frontera de producción más grande, tenemos una capacidad de producción más grande, y este proyecto no está enfrentando conflictos sociales en este momento, y por lo tanto su Ujú. producción es bastante buena, ha permitido paliar, ha Exacto. permitido Sostener, contrarrestar, ¿no? ¿no? Exacto. Sí, incrementar en realidad la producción y ya por fin superar los niveles prepandemia que a partir de la pandemia y después con los conflictos sociales no había logrado recuperar el sector. Con el aporte de Quellaveco esto ya se superó, y más bien a partir de buenos precios internacionales del cobre, incluso por encima de $4 la libra en las últimas semanas. Esto nos permitiría aprovechar Ujú. uno de los sectores clave en el Perú, que además genera importantes recursos fiscales, no solamente el impuesto a la renta, que lo generan todos los sectores, sino que además genera ingresos por canon y regalías. Por eso que es importante, ¿no? Que el sector minero, las mineras sigan avanzando. Estábamos escuchando hace unos días cómo las Bambas, por ejemplo, estaba tomando estas decisiones de un poco restringir su producción frente a las amenazas, frente a la convulsión social, ¿no? Antapacay también. Entonces, porque estamos hablando de minería formal, que son que las regalías y todos los impuestos finalmente se ve acá en que sostienen nuestra economía. Sí, hay un punto importante a destacar, es que así como las agroexportaciones han roto un récord,
las exportaciones mineras también han roto un récord. Y este récord ha significado claramente también un récord en recaudación Ujú. fiscal por ingresos de minería. Muy bien. Sin embargo, acá hay un punto que hay que dejar claro. Nuestra producción recién se está recuperando. Entonces, lo que ha sostenido tanto mayores valores de exportación y mayores ingresos fiscales ha sido un precio muy alto. Ujú. Tenemos un potencial ahí por aprovechar de toda la producción minera que todavía no se ha recuperado en algunas regiones, en algunas zonas, como por ejemplo mencionaba Las Bambas, Antapacay, en Huánuco, en Pasco. Ahí tenemos más o menos 12 regiones mineras en las que en algunas de ellas se puede recuperar producción Ujú. niveles pre-pandemia y aprovechar nuevos proyectos que incrementen la frontera de producción minera. Muy bien, señor Fuentes. También queríamos conversar sobre lo que es la generación de empleo en nuestro país, ¿no? Porque la ciudadanía lo que reclama es trabajo para poder solventar su propia dinámica, ¿no? Entonces ellos quieren eso, quieren generación de empleo, quieren poder tener esa tranquilidad de poder desenvolverse en la actividad que cada uno se desarrolle. Pero hay una data que dice de 3 de cada 10 limeños ganaron por debajo del sueldo mínimo en el 2022. Estamos hablando entonces del subempleo, ¿no? Sí, sí, precisamente. El día de ayer salieron los datos de producción de noviembre, producción nacional, pero también los datos de empleo en Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, el empleo en Metropolitana es clave para el empleo nacional, tiene una mayor frecuencia de actualización, es decir, lo podemos ver con una frecuencia más rápida. Estos datos nos indican algunos mensajes importantes. Primero, eh, que la tasa de empleo todavía está un poco más alta que en los últimos años, en realidad es la tasa más alta de los últimos 10 años. Eh, 4,4%, ¿no? Es el empleo formal. no, no, la tasa de desempleo, Ah, de desempleo estamos hablando. sí, que está más pegado al 7%, ¿no? Normalmente estaba más pegado entre 4 y 5%. Y esta tasa de desempleo, si bien se ha recuperado los niveles prepandemia, todavía está en un nivel alto comparado con los Ujú. últimos 10 años. Sin embargo, esta tasa todavía es bastante pequeña, es bastante manejable. El problema principal del mercado laboral, particularmente en la Lima Metropolitana, es una recuperación precarizada del empleo. Es decir, sí hemos logrado recuperar el empleo total, Pero ¿no? ¿a Hoy qué tenemos costo, no? más, exactamente, tenemos hoy más empleo que antes de la pandemia. Sin embargo, las condiciones son menos Precarias. favorables. Ujú. Exactamente. Tú mencionabas un aspecto importante del empleo, que es el subempleo, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de empleo, el empleo en condiciones, el empleo adecuado y el subempleo. El empleo adecuado eh, se está recuperando, pero todavía está por debajo de los niveles prepandemia. Una recuperación muy lenta. En el caso del subempleo, ¿no? Aumentó fuertemente con la pandemia y desde entonces la disminución del subempleo es bastante lenta. Como conjunto, en agregado, lo que significa es que tenemos un mercado laboral precarizado, con mejores con condiciones no tan buenas, Ujú. que se refleja en un indicador que es clave, los ingresos, ¿no? Y los ingresos promedios en Lima Metropolitana todavía están un poquito por debajo de los niveles prepandemia. Ujú. Sí, sí, Si a eso le bueno. sumamos una tasa de inflación bastante alta, ¿no? En promedio, digamos, 8%, eh, durante el 2022, pero ya veníamos también enfrentando inflación durante el 2021, en realidad vemos que la capacidad adquisitiva de los hogares, es decir, qué tanto pueden comprar con 100 soles, digamos, esa capacidad adquisitiva se ha visto disminuida más o menos en 15% comparado con nuestros niveles prepandemia, ¿no? Ujú. Entonces, en términos reales, ajustados por inflación, por decirlo por alguna manera, el ingreso promedio ha pasado de más o menos 2.100 soles a más o menos 1.750 soles, ¿no? Ahí tenemos una pérdida de poder adquisitivo de más o menos 250 soles. Claro. No, y En además parte, por también, ejemplo, de un mercado laboral débil, que no se ha recuperado, una recuperación precarizada, y además con un efecto de inflación que disminuye la capacidad adquisitiva de los hogares.
Claro, además, como también señalaba, bueno, hay información de la OIT que señala que la desaceleración económica en el mundo en general está aumentando empleos de menor calidad, ¿no? Que es lo que estamos analizando en condiciones no adecuadas y sobre todo en dinámicas, en salarios tampoco poco acorde a la actividad que se desarrolla, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho a Víctor Fuentes, economista jefe del IP con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.